Bienvenidos, módulo 1, clase número 4, accesorios eléctricos y sus características de instalación. Aprendamos de materiales que se usan en instalaciones eléctricas. Materiales para cometida, materiales de tablero eléctrico, materiales de canalizaciones, los tipos de cables y otros. Términos que vamos a aprender: qué es una caja conduit, qué son los cables eléctricos, las tuberías PVC y MT, los centros de carga, los breakers o disyuntores, entre otros. El primer accesorio que se usa en una instalación eléctrica es la conduleta botagua. Es la entrada de los cables que vienen de la compañía suministradora de energía. Los cables entran por la botagua, conduleta botagua, y llegan a la base del medidor. Es el primer accesorio que vemos en una instalación eléctrica. Luego tenemos las bases de medidor. Tenemos dos tipos: las que vienen con un breaker incorporado o las que vienen solo la base redonda del medidor. Y por aparte, después de la base, tenemos que hacerle la instalación del interruptor principal, que esta ya lo trae aquí, el interruptor principal. Entonces estas son las dos bases de medidor que podemos encontrar en el mercado. Y los ductos de medidores es otro material que se utiliza cuando ya a partir de dos medidores nos lo exigen las compañías suministradoras. 2, 3, 4 medidores ya deben de estar unidos bajo un ducto. Los ductos también se usan como tipo de canalización para todos los cables, como se ve en esa imagen. En los ductos, las conexiones eléctricas de los cables se pueden hacer con conectores barril. Hay dos tipos de conector barril: el de cobre, que es para cable de cobre, y el bimetálico, que es cuando se utiliza aluminio y cobre. Estos se deben de separar debido a que hacen un par galvánico y empiezan a producir oxidación, que va a llevar a formar una capa alrededor del conector y aísle la capacidad de contacto que se da entre ambos. Esos conectores se deben de tapar. Para eso se utiliza el tape eléctrico. Tenemos dos tipos de marcas, entre ellas la 3M, la Águila. La más utilizada y recomendada es la 3M. Este tipo de tape, hay dos tipos de tape. Este se llama vulcanizado. Es un tape como una pasta, se hace en forma de pasta cuando se calienta, por eso se llama vulcanizado. Y es el primero que debemos de utilizar a la hora de hacer un ducto de medidores. Luego terminamos el entapado con un 3M normal. Otro accesorio es la varilla Copperwell, que consta de tres partes: el conductor de tierra, la conexión por medio de un conector entre el cable y la varilla, lo que se llama una gasa, y el electrodo, que es en sí la varilla. La barra tierra y la barra aislante. Entonces entre lo que habíamos estudiado era que la conduleta, botaguas, base de medidor, interruptor principal, que ahorita lo vamos a ver. En ese interruptor debe haber una barra tierra sin aislamiento, como esta que está acá. En el centro de carga deben de haber dos barras, una sin aislamiento como esta que está acá y otra con aislamiento. Entonces, los centros de carga: este es un centro de carga principal, el que va después de la base del medidor. Aquí solo ocuparíamos
esta barra, esta aislada no. Y si la utilizamos, podemos hacer un puente de aquí a acá con otro cable, porque la idea es que todo este metal esté unido a la varilla tierra y al sistema puesto tierra que tiene la cometida. Los centros de carga dentro de la casa tienen las dos barras, una que está en tierra, pegada a la carcasa, y la otra aislada. Aquí sí van cables separados y no se hacen puentes entre ambas barras. Ahora tenemos lo que es el interruptor o disyuntor termomagnético. Hay de diferentes amperajes, capacidad de amperaje como de 20, de 40. Hay dobles, como en el caso del interruptor principal, y tienen dos formas de sujetarse a la caja. Tienen una mordaza o una uña, puede ser de metal como en este caso o de plástico como en este caso, y ambos entran a presión, lo que se llama aquí una zapata. Aquí se presiona y él queda dentro de ella. Entonces el breaker también tiene su salida de cable hacia los circuitos y toma la energía de esta barra que está aquí en la zapata. Ahí entra la energía, pasa dentro del breaker. El breaker consta de un electroimán que protege contra cortocircuitos, y también tiene un par térmico que protege contra el sobrecalentamiento. Entonces todo está aquí adentro para proteger este cable que sale de aquí. Ok, las tuberías para instalaciones eléctricas podemos encontrar de plástico, de metal con rosca, flexibles sin forro, flexibles con forro. Podemos encontrar diferentes tamaños porque tenemos diferentes tipos de circuito, ¿verdad? Por ejemplo, el de la cometida, el que lleva la conduleta botagua, sería de este tipo, de este diámetro. Y los que van con los breaker, como el que acabamos de ver, van en ese tipo de tubo de media pulgada. Este tipo de tubo se utiliza para instalaciones donde queremos evitar algún tipo de eh, material inflamable que pueda ingresar a las tuberías. Entonces es mucho más hermético que estos de acá. Otros accesorios son conectores, tapas, uniones, gasas. Las tapas pueden encontrar para cajas octogonales o para cajas rectangulares. Y eso se llama conduleta, pero no es botagua como la que estuvimos viendo, sino una conduleta que el nombre es LL o LB o LR. La función de ella es ingresar un cable y salir por este lado, evitando este tipo de curva en instalaciones. Entonces veamos un poco de estos accesorios ya en una instalación. Bueno, las gasas para sujetar los tubos de una oreja o dos orejas, uniones para unir una curva con un tubo, la conduleta LBL o LR, esa es la función. Vean el, el diámetro que se forma aquí con esta curva, y con este es totalmente pequeño el diámetro. Los conectores que son utilizados para llegar a las cajas, y las uniones de los tubos que pueden ser de tornillo o de presión. Aquí vemos detalles de un conector de presión, un conector de tornillo. Vemos detalles de uniones para tubo y una gasa sujetando el tubo. Los tubos no deben de quedar en el aire, siempre tienen que estar sujetos
en algún punto. Las cajas cuadradas generalmente se utilizan para poner dispositivos como salidas de... Estas cajas tienen un tornillo verde que es para poner la puesta a tierra de equipos, y podemos hacerlo mediante estas terminales de horquilla o de ojo, que también tiene sus características técnicas como de color amarillo, que significa que es para cable 12, que es el cable normal y más utilizado para circuitos de 120 voltios en instalaciones residenciales. Estos son accesorios para esas cajas para darles más profundidad, como esta que tiene un fondo falso, la profundidad de donde podemos instalar un equipo mucho más ancho que el de la caja, ¿verdad? La tubería flexible, estos son los accesorios. Vemos que hay accesorios para tubería con forro, y este sería para tubería sin forro. Este es con forro, este que está acá es este mismo que está instalado acá. Y tenemos las curvas también, o los ángulos de 90 para tubo con forro y sin forro. Instalaciones en PVC, igual que lo que vimos anterior, podemos trabajar todo con tubería PVC, conector, uniones, cajas, las gasas. Y ahí vemos un poco más de accesorios, todo lo que es la parte de tubería PVC. Una caja de paso es donde pueden ingresar varios tubos y por un costado y salir por el otro. Hay tipos de cajas herméticas para las que están a prueba de agua. Entonces tienen este tipo de conector que se ingresa al tubo y ella misma herméticamente puede sellar esa conexión. Y las instalaciones también las podemos hacer por medio de canaletas. Cuando no es posible haber hecho la instalación dentro de las paredes, pues se tiene que optar por este tipo de hay una tubería que se llama Condoflex, que es como el tubo VX pero en plástico, que tienen sus propios accesorios. Y llegamos a la parte de los cables. Los cables tenemos de diferentes grosores, como hemos visto con los tubos. Pues si los tubos tienen diferentes grosores, pues entonces entre más grueso el cable, así más grande también de diámetro debe ser el tubo. Entonces aquí lo vemos por número. Entonces un cable 6 en esta tabla es el más fuerte, son para equipos industriales, o si lo vemos para el hogar, lo podemos ver como podríamos utilizarlo de alimentador para una casa pequeña. Un cable 8 lo podríamos utilizar para la cocina, la secadora, la ducha. El cable 12 para todos los circuitos, como vimos en el breaker anterior, todos los circuitos de 120 voltios. Y el cable 16 y 18 casi no se usa. Bueno, se pueden, si tienen sus usos, como para timbre y para lámparas el cable 16. Pero en el mercado, en lo que es aquí en Costa Rica, no utilizamos este tipo de cableado en una instalación residencial. Tal vez para el timbre sí, pero de ahí saltamos al 12 y todo va con número 12. Todos los circuitos de 120 irían con número 12. Ese cable que estamos hablando pues tiene su forro para evitar que la corriente que fluye por el cable salga de él, o sea que se canalice. Este forro lo que hace es que se canalice
la corriente solamente por el cable. El, el cable pueden ir junto o tres líneas juntas. En este caso se ve como una tubería, es una tubería flexible que trae las tres líneas que se utilizan. Y aquí vemos tres líneas también, pero la diferencia es que este es un cable que se utiliza aéreo sin entubar. Este se usa entubado y este no ocupa entubarse porque ya trae su protección de metal, su canalización. Ok, los cables tienen sus nombres. Tienen su nombre de neutro, tienen nombre de tierra y tienen nombre de fase. Neutro, tierra o línea o fase. Y un código de colores a nivel de América, casi que en todos los países, bueno, o lo que se maneja aquí en Costa Rica, por ejemplo, sería el rojo para la línea, es el más usado, el negro se usa, el azul muy poco. Para tierra el verde es el único que tenemos acá. Estos no los he visto casi en el mercado. Y el neutro utilizamos el blanco. Como les decía, el cable aéreo se utiliza para la conduleta, donde entra la energía de nuestra casa por medio de la compañía. Se utiliza el cable Neutrasen. Aquí vemos un poco de lo que son las medidas. Ya esto es código eléctrico. El código eléctrico es el que nos indica cómo se puede o qué medidas o qué debemos respetar en las instalaciones eléctricas. También tenemos para las luminarias el cable TSJ o TGP. ¿Cuál es la diferencia? El TGP tiene este forrito blanco. El TCJ no tiene ese forrito y se utiliza para extensiones. El TGP se utiliza para luminarias. Y usan un conector especial en el cual se ingresa en este punto y se prensa con tornillos. Y por último finalizamos los accesorios con la unión de los cables. Los cables se deben de unir en las cajas cuando derivamos un circuito. Por ejemplo, aquí que es derivar, vengo con un cable negro y lo derivo para que se vaya para otro circuito y que se quede para este toma corriente. Eso es la derivación. La derivación lleva empalmes eléctricos y los empalmes los podemos hacer por medio de este tipo de conector que une los dos cables y permite la conexión eléctrica entre ambos. Bueno, eso es un enchufe de los que usan las secadoras, las cocinas eléctricas, y tenemos por último el transformador que se utiliza para los timbres. Entonces, como el pulsador es peligroso que llegue en 120 porque a veces se puede llevar una descarga eléctrica tocando un timbre, entonces el transformador nos baja los 120 y lo baja a 12 voltios, algo significante para el cuerpo humano y para la protección de la persona que va a manipular el pulsador. Entonces aquí vemos un diagramita de cómo se utiliza el transformador. Lo baja a 12 voltios y los 12 voltios va a la cerradura y va al teléfono. Entonces son puntos seguros para las personas al estar bajando el voltaje. Bueno, en esta imagen dice 220 a 12 voltios. Y en este momento ya estaríamos reconociendo los materiales que se utilizan en una instalación eléctrica residencial. Finalizamos la clase de accesorios eléctricos.